Buenas tardes, Carlos. Muchísimas Hola. gracias por aceptar esta invitación de la Unidad de Cultura Científica para participar en este ciclo nuevo, ¿no? que estamos comprobando que bueno, no debía de ser mala idea a la luz de la cantidad de preguntas que hemos recibido a lo largo de esta semana, en esta segunda sesión. De nuevo, pues hemos recibido como unas 25 preguntas de personas que nos siguen habitualmente en las redes sociales y en muchas de las cosas que hacemos. Hay bastante interés y bueno, pues lo primero, antes de empezar, agradecértelo a ti, pero por supuesto a todas las personas que han dedicado un ratito a pensar y a preparar estas preguntas, y a las personas que nos están siguiendo en la emisión en directo y que espero que sigan debatiendo con nosotros a través del chat. Lo tienen ustedes abierto en nuestro canal de YouTube y podemos ir conversando y escribiendo a lo largo de la charla. No te voy a entretener mucho, no me voy a entretener en esta presentación porque la verdad, como digo, hemos recibido bastante contenido y queremos que nos dé tiempo a contestar a todas las personas que han decidido participar. Así que buenas tardes, Carlos. Bueno, ¿qué tal? Yo voy a hacer la pregunta, ¿no? ¿El confinamiento bien? Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. No, tampoco no ha sido tan duro. Vamos, yo también estoy muy acostumbrado a trabajar en casa y a trabajar con online y todo esto. He dado mis clases de la asignatura, las hemos dado online y la verdad que en este aspecto, desde luego, del trabajo no he tenido grandes problemas. Después ya, hombre, claro, el poder salir y todo esto, pues sí, ¿no? El pues no poder ir al gimnasio y todo esto, el plantarte y montarte aquí un gimnasio chapucero aquí en la casa, pero bueno, dentro de lo que cabe no ha estado mal. Estoy seguro de que habría habido y que habrá mucha gente que lo habrá estado pasando mucho peor que nosotros. Seguro. Has dicho algo que a mí sí me llama la atención y que a lo mejor rompe un poco el esquema que pueda tener o la idea preconcebida que pueda tener mucha gente de la investigación en un área como la tuya, que trabajas en zoología. Para quienes no lo sepáis, Carlos Fernández es catedrático de zoología de nuestra universidad, y has dicho, bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar mucho en casa y sin embargo podríamos tener la idea de que un zoólogo anda todo el día, pues, bueno, iba a decir por el campo, por los ríos en tu caso, o por los mares, ¿no? Pero has dado esa clave, ¿no? Estoy muy acostumbrado a trabajar delante de un ordenador y demás. ¿Es la investigación científica como nos la imaginamos o como estamos acostumbradas a pintarla? Bueno, claro, nosotros tenemos tres partes de trabajo. Una parte que es de campo, una segunda parte de laboratorio y una tercera parte de análisis de datos y de búsqueda de información, etcétera, ¿no? Todo es cuestión de organizarse un poco. Pues bueno, como en esta parte del confinamiento ha ocurrido como ha ocurrido, pues bueno, pues todo lo que uno tiene pendiente de análisis, de estudiar, de leer y de todo esto, pues lo he concentrado en esta fase del confinamiento. Pero después también, ya te digo, o estamos en el campo y cuando no estamos en el campo y tampoco estamos en el laboratorio, pues estamos delante del ordenador. Eso son fases, son etapas. Uh-huh. Vale, luego entraremos un poco más en el detalle de cómo es el trabajo de tu equipo de investigación, porque teníamos preguntas al respecto, pero bueno, como puedes imaginar, la mayoría de las que hemos recibido tienen que ver con estas crisis, que tienen que ver con la enfermedad, con COVID, y las primeras que recibimos tenían que ver con el origen de la pandemia. Paula y Lucía, que son estudiantes de cuarto de la ESO de un instituto de educación secundaria de Calañas, en Huelva, pues preguntaban si realmente el virus llegó a los humanos a través de los murciélagos. Lucía, incluso cuando nos planteaba la pregunta, dejaba abierta la posibilidad de esta teoría, ¿no?, de la creación artificial del virus, de la que ya hablamos en la primera sesión con Maite Roldán.
Y el caso es que a Paula tampoco le cuadraba mucho esto de que un murciélago haya infectado a tantas personas. Ricardo Barrón, desde Córdoba, centraba más el tiro y preguntaba si hay relación entre la destrucción o la alteración de hábitat y el inicio de la pandemia. Y por qué un microorganismo puede provocar una enfermedad en animales y no en humanos, o al contrario. El caso, todas estas primeras preguntas, ¿no?, de Paula, de Lucía y de Ricardo es ¿qué pintan los animales en todo esto? Bueno, la verdad que me ha hecho un montón de preguntas al mismo tiempo. Bueno, vamos a ir por el principio. A ver, realmente todavía el virus no se ha observado en la naturaleza. El que nos está afectando a nosotros todavía no se ha detectado en la naturaleza. Es decir, por lo tanto, no se sabe muy poco de este virus. Lo que se sabe, por ejemplo, es que hay un virus muy parecido o de características, dicen que están alrededor del 90 o el 95% de similitudes con un virus con otro coronavirus, porque esto pertenece a la familia de los coronaviridae, es una familia, como son organismos vivos, pues están clasificados y ordenados según las leyes humanas. Entonces, el virus este, que nosotros, el SARS-CoV-2 nuestro, pues se parece en el 90%, en el 95%, a un virus que se ha encontrado en una especie de murciélago. Pero no es el mismo, es otro virus. Pero como los dos son de características similares, en un 95%, se supone que han tenido un ancestro común. Es decir, que hay un virus común a estos dos virus, al que nos afecta a nosotros y al que le afecta al murciélago. Y que estos dos virus, el nuestro, el SARS-CoV-2, y el que le encontraron al murciélago, el que se detectó en el murciélago, se separaron hace unos 40 o 50 años. De tal manera que todavía no se ha, como digo, no se ha descubierto la naturaleza y ese es el más próximo a por ahí venir un poco el origen del virus nuestro. Ahora bien, no hay un salto directo desde el murciélago, si en el supuesto que hubiera ese hospedador, no hay un salto directo del hospedador al humano, sino que ha tenido que haber hospedadores intermedios. Entonces, pues se ha hablado de muchas especies intermedias donde habría tenido que mutar ligeramente para después haber podido pagar el salto o pegar el salto a los humanos. Entonces, bueno, pues se ha hablado del pangolín, donde se han encontrado algún virus que también tiene similitudes con el SARS-CoV-2 nuestro, pero que tampoco es determinante. De tal manera que hoy por hoy, aún a día de hoy, no sabemos qué especie ha sido la intermediaria o qué especies son los hospedadores intermediarios que hayan facilitado el salto desde esa especie al humano. Por lo tanto, eso es fundamental indudablemente para controlar pandemias y para ver posibles orígenes, pero todavía no se ha descubierto cuáles son esas especies. Después se sabe que es probable que haya surgido en los mercados húmedos del sudeste asiático. Estos mercados húmedos, que son auténticos infiernos para la mayoría de las especies silvestres, ahí se hacinan cientos o miles de individuos que han sido capturados en la naturaleza, en estado silvestre, y después se venden. Pero se venden en vivo. Y allí mismo te lo matan y te lo preparan. Entonces se llaman mercados húmedos porque a la mezcla el suelo está cubierto permanentemente con agua, con sangre, con vísceras. Es decir, entonces esa pátina que se crea en los suelos
de estos mercados húmedos, se supone que ahí la carga viral tiene que ser espectacular y de ahí ha podido pasar directamente a los humanos. Hay que tener en cuenta que los 20 o 30 primeros personas infectadas en Wuhan venían o procedían de un mercado húmedo que hay en esta ciudad, un mercado de crustáceos y de otras especies, que inmediatamente lo cerraron la ciudad, pero los 20 o 30 primeros casos infectados detectados venían de ahí, del mercado este húmedo, ¿no? Entonces se supone que estos mercados son traer tantas especies silvestres que están confinados en lo más interior de las selvas, traerlos de pronto, traerlos a estos mercados y ponerlos en contacto con los humanos, pues ha supuesto, precisamente el salto, ¿no? a los humanos. También hay que tener en cuenta que estos animales estresados en la naturaleza, pues cuando uno tiene el sistema, cuando uno está estresado, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que ocurre es que su sistema inmune se deprime. Entonces salen a flote muchos virus que tenemos nosotros en nuestros organismos y que los tenemos a raya por nuestro sistema inmune. Ocurre es muy claro, por ejemplo, con los herpes labiales, ¿no? O estos herpes que nos sale el póster y todos estos herpes que nos aparecen cuando tenemos las defensas bajas, cuando decimos Entonces, eso no quiere decir que el virus haya entrado en este momento. No, el virus está siempre ahí. Ese virus está siempre ahí. Lo que pasa es que se hace presente cuando nuestro sistema inmune se ha deprimido un poco, ¿no? Entonces sale. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa con estos animales estresados? Estos animales estresados que pueden tener virus en su interior, pues normal, porque todo el mundo tiene virus y tenemos bacterias, tenemos toda una flora y tenemos todo un ecosistema en cada organismo nuestro, es un auténtico ecosistema en cuanto a virus, bacterias, etcétera, pues en estos animales que vienen estresados de las selvas remotas, pues son auténticas bombas biológicas de virus. O sea, son auténticas, como digo, ¿no? Unas bombas tan llenas de virus, porque su sistema inmune está deprimido. Por lo tanto, esa carga vírica que presentan esos animales justo en esos mercados, la carga vírica que debe de haber ahí tiene que ser impresionante. Es muy fácil en esas condiciones que ya no solamente por la ingesta, sino por el contacto, haya podido ocurrir un paso desde un animal al humano. Imagino que la pregunta que nos planteaba Ricardo Barrón, que iba por la posible relación entre la destrucción de hábitat, me imagino que tiene que ver con esto que planteas del estrés de los animales, pero yo me pregunto, esto no lo comentaba nadie, pero se me ocurre ahora al escucharte, quiero decir, este tipo de mercados en China no deben de ser nuevos. ¿Por qué ocurre ahora y no ha ocurrido antes? Bueno, este tipo de mercado, indudablemente, las condiciones, la naturaleza no es la misma que hace 30 años, el mundo no es el mismo que hace 30 años, la población humana no es la misma, es decir, todo se mezcla en una especie de tormenta perfecta, ¿no? La naturaleza cada día está más degradada, el hábitat y las comunidades cada día, la biodiversidad desciende a una velocidad brutal. Se dice que estamos ahora mismo en unas tasas de extinción de especies que rondan alrededor de las 1000 veces las tasas de extinción naturales de especies, porque todas las especies se extinguen con el tiempo. Lo que pasa es que las tasas de extinción
pues son unas tasas que permiten la renovación de las especies. Desaparecen unas, aparecen otras a lo largo del tiempo geológico. Pero nosotros ahora mismo estamos en unas tasas de extinción, como digo, unas 1000 veces superiores a las tasas de extinción naturales. Cada vez las selvas son más remotas, hay que ir a puntos más remotos de las selvas para buscar a los animales, para capturarlos. Y después tenemos también un proceso de globalización tan extraordinario que ocurre esto, ¿no? Que un contaminante, un virus, entra en la cadena humana en un día y 4 meses más tarde tiene los 2/3 de la humanidad confinados. Es que es impresionante, eso es impresionante. Y eso ocurre fundamentalmente por la pérdida de biodiversidad. O sea, hay una relación directa entre la pérdida de biodiversidad y la aparición de este tipo de enfermedades zoonóticas. Es una relación directa. ¿Cómo afecta? Pues hay varios modelos. En primer lugar, todas las especies viven en sus comunidades. Las comunidades de especies están constituidas por animales, por plantas, animales vertebrados, animales invertebrados, están los virus, están las bacterias, todo forma parte de la misma comunidad, una comunidad animal y vegetal, toda en conjunto. En estas condiciones, un patógeno, todas las especies tienen sus patógenos, no hay que decir que no hay patógenos, estos patógenos existen y nosotros tenemos nuestros propios virus y todo el mundo, los virus, hay virus que son buenos y hay virus que son malos, no todos los virus, ni muchísimo menos, la mayoría de los virus son positivos, además son necesarios. Influyen en muchos aspectos de la vida, incluso ha tenido que ver, parece ser, con la evolución de la vida, pues han tenido que ver mucho los virus. Pero en esta comunidad todas las especies están controladas unas a otras. Es decir, no hay ninguna especie que haya en mayor número que otra. Cuando hay predadores, hay presas, hay parasitismo, hay comensalismo, hay distintas simbiosis entre todas que hacen que todas estén regulándose el número o la densidad de individuos unos a otros. Por lo tanto, cuando esa biodiversidad está estable, esa comunidad está estable, todos los virus que pueda haber o todos los patógenos que puedan haber están bajo control porque ninguna especie que pueda ser proclive a tener un patógeno concreto es más numerosa. Por lo tanto, al estar, además no todas las especies son sensibles al patógeno, es decir, hay unas especies que son más sensibles a un patógeno y hay otras especies que son menos sensibles al mismo patógeno. En consecuencia, todas estas especies, como están controladas en su número, hacen que los niveles, la carga vírica global de la comunidad sea baja. Y por lo tanto, eso ocurre cuando una comunidad animal o un ecosistema es estable. Ahora, ¿empiezan a perder especies? Vamos a suponer que se empiezan a perder especies de esa comunidad, de predadores, de presas, de comensales, de parásitos, etc. Y empiezan a simplificarse las cadenas tróficas. Puede ocurrir que una de estas especies en las cuales el patógeno es abundante, es decir, que es proclive para que el patógeno florezca o evolucione en esa especie, pues esa especie empieza a incrementar su densidad, porque, por ejemplo, pues le han quitado los predadores. Entonces, como no tiene predación, pues esa especie sufre una explosión demográfica. Y como tiene muchos virus en su interior y como es proclive a tener esos virus, pues lo que hace es que la carga vírica global aumente, porque esa especie en sí es más numerosa y por lo tanto
al haber menos biodiversidad, no hay esas especies productivas, pues explosionan, ¿no?, demográficamente, y por lo tanto sueltan el virus. Hay un caso muy curioso, muy bonito, donde se ve muy bien en una simpleza absoluta, y es que las poblaciones de jabalíes, hay un estudio que se hizo sobre las poblaciones de jabalíes, y las poblaciones de jabalíes estaban infectadas por un patógeno, la tuberculosis. Entonces, también había poblaciones de jabalíes con tuberculosis, pero también poblaciones de jabalíes con lobos. Cuando la población de jabalí era regulada, digamos que los dos, el patógeno y el predador, mantenía el mismo número, digamos, de jabalíes. Es decir, que los dos eran eficientes en regular la población de jabalíes. Pero cuando la población era regulada por el lobo en lugar de por el patógeno, la incidencia, la prevalencia, es decir, el número de jabalíes infectados, descendía tremendamente frente a si la población de jabalíes estuviera controlada por el patógeno. ¿Por qué es esto así? Pues porque un patógeno, cuando infectaba a un jabalí, para que el jabalí muriera, tenía que tener una carga vírica extraordinaria en su cuerpo, con lo cual era una fuente de infección muy grande para el resto de los jabalíes con los que estaba. Y por lo tanto, la carga vírica de la población de jabalíes era muy elevada, puesto que el patógeno estaba actuando ahí y matando, de vez en cuando iba matando o controlando el número de jabalíes y lo descendía. Pero, claro, la carga vírica global de esa población. Ahora bien, ahora la misma población u otra población, en lugar de estar controlada por el patógeno, está controlada por los lobos. ¿Qué hacen los lobos? En el momento en el que vean un animal con menos defensa, el más fácil de cazar, van a por él. Y por lo tanto, los animales nunca llegaban a que estos jabalíes llegaran a tener una carga vírica muy elevada, porque enseguida eran presas de los lobos. Y por lo tanto, la carga vírica global de la población del jabalí disminuía. No sé si me he explicado. Sí, y creo que creo que y sobre todo la idea global que tratas de transmitirnos, creo que queda bastante clara, ¿no? Que este tipo de problemas que percibimos como un problema sanitario humano no es en realidad un problema solamente humano, que sea el que nos preocupa, ¿no? De millones el de millones de personas afectadas de una u otra manera directamente. Evidentemente aquí quienes podemos concebirlo así. Entiendo que es un problema global, que es un problema de biodiversidad, de equilibrio, de ese equilibrio, pero a mí sí me gustaría que analizaras, bueno, pues nuestra especie, qué papel juega en ese equilibrio. Y eso me sirve además para traerme un grupo de preguntas que ha sido bastante numeroso, porque ha aparecido o se ha presentado así también un poco desde los medios de comunicación y demás durante los meses que hemos estado encerrados de verdad en casa, las semanas más duras de confinamiento, donde hemos salido muchísimo menos, pues ha sido bastante común ver en redes sociales muchas imágenes de animales por donde nunca les estamos acostumbrados a verles. Ahora vamos a poner un vídeo de un biólogo del Aral en Sevilla que nos hablaba de esto, pero había también otras preguntas a este respecto, sobre la presencia de animales en ciudades, en calles donde no estamos habituados, y parecíamos tener la impresión, ¿no?, de que nosotros éramos el problema y que una vez que nos hemos retirado parece que la naturaleza no se ha presentado mucho, pero es verdad que rompe un poco ese esquema, como si la naturaleza en sí misma tuviera voluntad
o de hacer las cosas, ¿no? Pero decía, por ejemplo, Marieta Gutiérrez desde Belalcázar nos decía, bueno, ahora que han vuelto los animales a los espacios, ¿se volverán a ir por las buenas o pelearán por quedarse, ¿no? Nos preguntaba también que hasta qué punto han intervenido las causas ambientales en la aparición de animales en entornos hasta ahora más o menos reservados para nosotros, que pueden ser las ciudades, las calles, si esto puede ocasionar problemas sociales, si han aparecido especies escondidas que se dejaban ver poco. Natalia Vicario desde Málaga preguntaba si esa variación en el comportamiento de los animales ha sido diferente en función de que fueran pues, de diferentes especies, pero mamíferos, reptiles, insectos, si ha habido especies que han reaccionado más a la ausencia humana o si realmente, y esta la añado yo, o si realmente esto ha sido un espejismo y una construcción mediática, ¿no? Del relato de, bueno, los humanos somos los malos de la peli y estamos mejor encerrados en casa o desaparecidos del planeta, ¿no? Y te la relaciono con el equilibrio. De todas formas, déjame un segundito que vamos a poner el vídeo de Carlos Lobato, que nos mandaba desde el Aral para que podamos escucharle a él. Buenas. Mi pregunta de biólogo a biólogo, ¿qué opinión tiene de la aparición, supuesta aparición de un lobo o el supuesto avistamiento de un lobo en algunas zonas de la campiña sevillana? Seguramente que haya leído la noticia por ahí. Según tengo entendido, avistamientos de lobos aquí en Andalucía hace un montón de años que no había, pero la posibilidad siempre está ahí. Entonces, bueno, pues simplemente eso, me gustaría saber qué opinión tiene al respecto de la posibilidad de que haya habido algún lobo campando a sus anchas por aquí, por la campiña sevillana. Un saludo y a seguir bien. Bueno, lo que pasa con este grupo de vídeos que están apareciendo últimamente, donde hay cabras montesas que aparecen por los pueblos, hay osos que se pasean también por los pueblos, todo esto es, desde mi punto de vista, es meramente anecdótico. Es decir, aparecen algunas especies que son bastante comunes, no son tampoco unas especies extraordinariamente difíciles de encontrar. Hombre, en el caso de un oso sí, pero a lo mejor el oso es que vive en los aledaños de ese pueblo, ¿no? Pero de todas maneras, también unido a este mensaje que se puede decir de que ha vuelto la fauna, ha vuelto la naturaleza, también se puede unir a decir la contaminación se ha perdido o ha desaparecido la contaminación porque como estaba el cielo de Madrid, como estaba el cielo de Barcelona, como estaba el cielo de Pekín, como estaban de las ciudades, de todas estas ciudades, bueno, todo esto hay que tomárselo con mucha reserva. Es decir, es verdad que indudablemente el clima no, la, eh, digamos, la boina esta de contaminación de las ciudades, lógicamente ha desaparecido. Pues si es que no hay circulación coches apenas, pues lógicamente habrá desaparecido bastante. La actividad industrial se ha reducido, con lo cual también las emisiones han disminuido. Pero vamos, hay una cosa que se denomina inercia ambiental. La inercia ambiental es exactamente igual que la inercia de un tren cuando se frena, ¿no? O sea, un tren va lanzado por las vías y tú tocas el freno y el tren no se para en ese momento, continúa desplazándose, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. Nosotros podemos ahora mismo apagar un poco el interruptor, que lo que hemos hecho ha sido parar un poco el interruptor de la actividad humana. Y han aparecido algunas cositas así evidentes de que son muy llamativas, de que estas cabras que aparecen, los lobos o lo que sea, que se ven, o que el cielo. Pero
el problema medioambiental sigue ahí, perfectamente está ahí. Es decir, la biodiversidad, la crisis de la biodiversidad no se va a resolver porque 2 meses o 3 meses, 3/4 partes de la humanidad se haya quedado en su casa, ni muchísimo menos. La contaminación de los cielos, la contaminación atmosférica, el problema del cambio climático, todo eso no se ha tocado ni se va a cambiar. Se dice que a lo mejor este año se puede llegar a un 5%, reducir un 5% de los valores del año pasado en contaminación, en emisión de gases a la atmósfera. Pero según se dice, que para que el cambio global, empecemos el cambio ambiental y el cambio climático empiece a estar controlado, debería de haber una reducción del 7,6% anual a lo largo de 10 o 15 años para empezar a ver esa reducción. No porque nosotros hayamos reducido en lugar de un 7%, o sea, nos vamos a quedar en un 5%, pues realmente tampoco es que vayamos a hacer grandes cambios o el medio ambiente se vaya a ver muy, muy favorecido por esto. Entre otras cosas, porque en el momento en el que se acabe la desescalada, las actividades van a volver y por lo tanto esto va a ser una especie de espejismo. Nos gustaría que eso fuera así, nos gustaría que volviera a la naturaleza, nos gustaría que volviera, pero el problema medioambiental sigue ahí, está ahí permanentemente y por mucho que nosotros nos quedemos 3 meses en nuestras casas, eso no se va a solucionar de esta manera. Hay problemas muy graves y problemas enormes que tenemos que enfrentarnos y no se van a solucionar porque 3 meses media humanidad se quede en su casa, ni muchísimo menos. Y además no deberíamos de querer solucionar el problema encerrándonos en casa, ¿no? Claro, claro, eso es indudable. No se va a solucionar de esa manera, no se va a solucionar, desde luego. Así Si han que sido todas estas unas visiones, semanas, si estamos como estamos. fíjate, todas estas visiones, hombre, todo esto pasa de otra manera, ¿no? O sea, dicen que nosotros acabamos de entrar en otra época, ¿no? Época geológica que se le llama el Antropoceno. El Antropoceno que empezó en los años 50 del siglo pasado, se piensa, y se caracteriza porque hemos entrado en el 6.º periodo de extinción en masa. Ha habido a lo largo de la historia de la vida sobre la Tierra, ha habido 5 grandes periodos de extinción en masa. Pues el último fue hace 65 millones de años. Y ahora hemos entrado en un nuevo periodo de extinción en masa, el 6.º gran periodo de extinción en masa. Y está originado exclusivamente por las actividades de una única especie, el Homo sapiens. Y por eso es por lo que se le denomina el Antropoceno. Así que esa crisis medioambiental la tenemos ahí y no es la cara, este virus que es un asesino, no es la cara bonita o es un ecologista, como se ha oído decir por ahí, ni muchísimo menos. Es simplemente el reflejo, este virus lo único que refleja es la catástrofe medioambiental en la que estamos sumidos y que nosotros, esto es uno, pero todo el mundo sabe, todos los especialistas están convencidos de que cada 3 o 4 años va a ir apareciendo uno porque cada vez la biodiversidad va siendo menor, cada vez estas especies favorables para los patógenos van a estar más en descontrol y por lo tanto las apariciones zoonóticas, desde luego las enfermedades zoonóticas van a continuar en el futuro inmediato, eso que no nos quepa duda. No hemos hecho nada más que empezar. Bueno, pues vamos bien. Voy a trasladarte una pregunta, porque estábamos hablando, hasta ahora hemos estado hablando casi todo el tiempo de los animales silvestres, pero había una pregunta muy concreta de Alicia Jurado que nos preguntaba si los perros, las mascotas en general, podían convertirse en vectores de la infección
al volver a casa, bueno, pues ahora tenemos todos unos protocolos de distancia, seguridad, higiene y demás, pero sí los animales, en particular ella se refería a los perros, vuelven a casa, no tienen ese mismo protocolo de higiene y sí podían llegar a convertirse en factores. No sé si hay estudios ya al respecto, parece que la infección en animales detectada han sido muy puntuales, pero su pregunta iba más como transmisores de la enfermedad. Bueno, a ver, el virus dicen que tiene muy poco tiempo, dura poco tiempo en las superficies, ¿eh? En las distintas superficies, de pocas horas, de 2 o 3 horas, hasta varios días según el material. Pero todo ese material, que pueden ser metálicos, plástico, cartón, bueno, pues todo este tipo de material tiene que haber estado en contacto, o sea, un humano la tiene que haber tocado, se toca con las manos o se toca, se estornuda o se habla y caen las gotas, los aerosoles en esa zona. Y por lo tanto esas zonas sí que están contaminadas y te pueden contaminar. El suelo en sí, el suelo realmente es difícil de que caiga y que los virus ahí se mantengan. En cualquier caso, la carga vírica que pueda tener un suelo es mínima, es absolutamente despreciable, con lo cual eso pues no está generando ningún tipo de alarma. Ahora bien, pues para mayor seguridad, pues simplemente con una toallita con alcohol o algo así se le limpien las patas al perro, pues es suficiente. Y sobre todo, hombre, ahí lo que hay que hacer es mantener las distancias de seguridad también. Si vas con el perro, pues que el perro no se aproxime a otras personas. Manteniendo la distancia de seguridad, y también el hocico húmedo ese, si ha tocado a otras personas, pues lógicamente eso también habría que limpiárselo con alguna toallita o algo. Pero realmente, como digo, el suelo en sí no es uno de los vectores más importantes de transmisión del virus. Ya digo que hay otros, como son estos, los pomos de las puertas, como son las barras de los autobuses, como son las puertas de entrada en los metros, etcétera. Estos materiales así sí que son más perdurables en el tiempo con respecto a los virus. Y además, como la tocan mucha gente, pues la carga vírica que puedan tener en esos materiales es mucho más elevada, más que la que pueda caer anecdóticamente en el suelo, ¿no? Hay una pregunta con respecto a los animales domésticos que de alguna manera enlaza también con ideas que hemos venido comentando, y es una pregunta que nos mandaba Ana Fernández desde Granja El Tejar, ¿no? Y preguntaba directamente tu opinión sobre la contribución del ganado bovino a la contaminación y al efecto invernadero. Y ella volvía un poco a esa idea de, bueno, hemos estado 2 meses confinados, la contaminación se ha reducido cuando los coches se han parado, cuando la actividad industrial se ha parado, pero los animales han seguido allí y han estado emitiendo los gases que han emitido siempre. Entonces ella decía si realmente, bueno, pues esa mala prensa, por decirlo de alguna manera, que tiene la actividad ganadera está realmente justificada o no. Hombre, yo recuerdo hace un tiempo que leí un informe de la FAO sobre el efecto del ganado en general, no del ganado bovino, sino del ganado en general, ¿no? El caprino, del ovino, cualquier tipo de ganado, que era el responsable del 18% de los gases de efecto invernadero del planeta, por encima incluso del transporte. Es decir, pero claro, me refiero al ganado, no solamente los gases producidos por el rumen,
por el metano, ¿no? No el metano producido por el propio organismo del individuo, del espécimen, sino toda la cadena de producción, desde la compra de piensos, desde la producción de los piensos, desde la producción o de la transformación del bosque en pastizales para el ganado, desde los productos manufacturados, la preparación de la carne, todo esto, todo ese conjunto de la cadena de producción del ganado en general era responsable, como digo, del 18% de los gases de efecto invernadero, es decir, que es muchísimo. Por lo tanto, se dice que para producir un kilo o un filete, no sé si era yo creo que era un kilo de carne ovina, para la que nos comemos en un restaurante, pues se necesitan 15.000 litros de agua. Solo el filete o el kilo, no recuerdo bien si era un kilo de carne, pero se necesitaban 15.000 litros para producir eso. Es decir, que el consumo del ganado contamina muchísimo. Y no es porque sea de una categoría a otra, sino que es que las cadenas de producción son tan brutales en la actualidad que están haciendo bueno, pues toda la contaminación que están ejerciendo en este sentido. La agricultura tiene también otra culpa en el tema de los efectos, del efecto también invernadero, porque no solamente, aunque decían que la agricultura podía ser un sumidero de carbono porque las plantaciones absorbían y todo eso, pero claro, hay que mirar, tú no puedes mirar exclusivamente lo que es la planta o lo que es la explotación. Tú tienes que tienes que incluir ahí hasta el tractor que ara la tierra, el gasoil que se consume arando esa tierra, la electricidad que se consume empaquetando, el plástico, etcétera, etcétera. Es que hay que mirarlo todo desde un punto de vista más global. Y cuando uno mira ese tipo de cosas de forma más global, pues ve que realmente todo este tipo de actividades que se han paralizado y que nos creemos que se ha paralizado no es verdad. El problema sigue ahí y continúa. No simplemente se ha ralentizado, pero momentáneamente, un instante. Vamos. Entiendo. Nos llegan las últimas preguntas al respecto de COVID y fauna. Pues eran las de María José, también de Calañas, otra que recibíamos desde Twitter. Bueno, María José preguntaba directamente pues cómo le hacía una pregunta general, ¿no? Cómo le iba a afectar la pandemia a los animales, en realidad has hablado ya de algunos efectos. Desde Twitter nos preguntaban si todos los animales acabarán siendo susceptibles al SARS-CoV-2 o los habrá algunos que sean invulnerables y eso podría ayudar de alguna manera a la investigación biotecnológica relacionada con las vacunas. Bueno, ya creo que lo he dicho, cada organismo o cada especie o grupos de especies tienen sus patógenos. Incluso, pues, ahí los perros tienen el moquillo o tienen una serie de enfermedades que nunca nos las pasan a los humanos, son específicas de ellos. Cada grupo de animales o cada animal tienen unas enfermedades concretas que son suyas y no nos afectan. Por lo tanto, la nuestra, esta enfermedad concreta es que la que ha habido una serie de hospedadores intermedios que al final nos la han pasado al humano y el humano se la ha ido pasando unos a otros, nos lo hemos ido pasando unos a otros, la cadena de contacto ha sido de persona a persona, no de animales a personas, sino de personas a personas.
puede ser que le podemos estar incluso inoculando a algunos animales domésticos el virus nuestro, pero probablemente nunca será, como he dicho antes, no son organismos muy dados a que les afecten este virus concretamente. ¿Por qué? Pues porque no ha coevolucionado con él, no está en contacto permanente y por lo tanto pues no le va a afectar. Dentro de esto se hablaría, esto sería un buen ejemplo de lo que decía al principio, que muchas veces los parásitos o los virus, los patógenos, entran en fondos de saco o en cortafuegos, que son especies cortafuegos, es decir, especies donde no proliferan bien el patógeno. Y la mayoría de las especies que tenemos a nuestro alrededor parece que no proliferan bien. Se han encontrado ya coronavirus en gatos, creo, Sí. pero bueno, tampoco se ha visto que esto se haya extendido en gran cantidad por todos los gatos, sino que simplemente pues, se han encontrado que le hemos pasado la presencia del virus en los gatos, pero no les está afectando ni les va a afectar probablemente. A lo mejor les salga otro, pero no, desde luego, este concretamente no les va a afectar. La preocupación es si ellos pueden transmitirlo. ¿Los gatos pueden transmitirlo a nosotros? Yo creo que no, porque vamos, creo que no, que a eso se ha dicho ya que es todo además eso es muy peligroso, ¿eh? Por eso por eso voy a hacer un inciso, por eso este virus, y a partir de hace ya un tiempo, a todas las enfermedades se le da el nombre más aséptico posible. O sea, tú no puedes darle el nombre de un virus o una enfermedad que tenga, que haga referencia a un grupo humano, a un lugar, a una especie, porque si tú hablas de gripe porcina o la peste porcina, pues te llegan unos granjeros de por ahí y te matan 20.000 cerdos porque piensan que la gripe porcina la transmiten los cerdos. Si habla de, a lo mejor, pues la fiebre española, como mal llamada la fiebre española del 18, ¿no? Que no fue ni española ni nada, sino simplemente nació y tuvo su origen en Estados Unidos. Es decir, que asociar grupos humanos o darle connotaciones, o sea, es muy peligroso. Por eso no puedes decir, aunque si tuviera alguna cierta credibilidad, que no la tiene, que los gatos transmiten la enfermedad o que los perros transmiten la enfermedad, porque en un momento dado puede haber una matanza de animales injustificadas completamente. Por lo tanto, la posibilidad, con este virus, lo mismo que con muchas otras enfermedades emergentes actualmente, apenas se conoce, no se conoce mucho. Pero vamos, parece ser que la transmisión, la cadena de transmisión fundamental de nuestros virus es de persona a persona, no de persona a animal o de animales a personas, ¿no? Ya hubo en su momento ese salto del mundo animal al mundo humano, se propagó y cuando se pegó ese salto ya fue cuando se ha ido ya transmitiendo de persona a persona. La enfermedad ya es nuestra, nos queda claro. Exactamente. Sí, exactamente. La enfermedad es nuestra. Estamos casi llegando al final, pero queda bastante y ya vamos justos de tiempo. Pero bueno, hemos recibido una serie de preguntas más centradas en tu línea de investigación, en la que tiene que ver con la ictofauna. Y sí que me gustaría que nos detuviésemos para que, bueno, pues las personas que nos están siguiendo hoy conozcan el trabajo de tu equipo. Pues José Bellido nos preguntaba, bueno, pues por tu grupo de investigación, exactamente cuántas personas lo componen y cómo trabajáis. Ángel de la Fuente, que nos preguntaba, había leído que trabajabais en el grupo en el Guadalquivir, si ese tipo de trabajo que estáis haciendo en Guadalquivir estabais en otros ríos como Guadiana. Ricardo Barrón de nuevo nos preguntaba cómo el confinamiento de millones de personas había
puede haber afectado o no a la vida de los ecosistemas acuáticos. Y Plácido Odar, desde Lebrija, Sevilla, que es un área en la que tú trabajas directamente, pues nos preguntaba si cree que el estuario del Guadalquivir aún tiene posibilidades de salvación o es ya un canal irrecuperable. Y me gustaría que nos detuviéramos porque hemos hablado de esos ecosistemas lejanos, las selvas y demás, y una tiene la percepción, o podemos llegar a tener la percepción, de que el problema ambiental es un problema que ocurre en el Amazonas o en el desierto, pero tenemos problemas ambientales muy, muy cerca. Esas son todas las preguntas que hemos recibido más directamente con tu grupo y me gustaría que le dedicaras algunos minutos a comentarlas. Bueno, ahora mismo en el grupo estamos bajo mínimos, que se puede decir. Es decir, la crisis económica de 2007 y de 2008 ha hecho sus estragos hasta la actualidad. Nosotros, en sus momentos, en los buenos tiempos, teníamos 15 o 20 de personas trabajando. Yo tenía ahí un grupo con una nómina mensual de Aquí te espero, que era, o sea, que sí que teníamos un montón de proyectos y claro, teníamos muchísima gente trabajando. Ahora mismo, aquello, claro, no hay dinero, no hay forma de conseguir financiación y por lo tanto es muy complicado que contratar a las personas. Ahora mismo estamos bajo mínimo, somos 3 personas nada más, las que estamos trabajando en el grupo. Pero después, bueno, pues si en un momento dado tuviéramos necesidad de contratar a alguien, pues siempre tengo muchas posibilidades, ¿no? De hecho, nosotros cuando salimos al campo y hacemos alguna actividad, porque necesitamos, es un trabajo bastante fuerte desde el punto de vista físico y necesitamos mucha gente, pues en ese sentido buscamos siempre a personal que está ahí disponible, ¿no? Los alumnos, hay algunos alumnos también que están interesados en colaborar con nosotros, pero ya te digo que por desgracia no les podemos, ahora mismo no les podemos dar financiación para mantenerse, con lo cual, pues claro, difícilmente pueden hacer tesis o trabajo en ese sentido. Después, por ejemplo, hablabas de que nuestra especialización, nosotros estamos especializados fundamentalmente en el estudio y en la biología, en la ecología de las especies autóctonas, de las especies dulceacuícolas, de las especies de peces dulceacuícolas, ¿no? Andaluzas. Y claro, como el Guadalquivir es el gran representante de Andalucía, pues le hemos dedicado muchísimo trabajo y realmente podríamos decir que estamos especializados en el Guadalquivir en toda su extensión, desde Cazorla hasta Sanlúcar. Hemos trabajado muchísimo en la desembocadura del Guadalquivir, hemos trabajado mucho en Doñana, hemos trabajado en muchas partes del Guadalquivir. En el Guadiana hemos hecho poco esfuerzo, realmente no hemos trabajado mucho, algunas cosas, pero realmente poco. Y donde quizás también si no hemos trabajado más ha sido en las cuencas mediterráneas y atlánticas andaluzas, es decir, pues toda la parte de las pequeñas cuencas que vierten al Mediterráneo andaluz, desde el Guadiaro, el Guadalfeo y todo esto, o la parte atlántica, como son el río Piedra, el Tinto, el Odiel y todo esto que vierten a la parte del Atlántico andaluz. Después, cuando decía cómo están o cuál ha sido el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos y cómo les ha afectado el confinamiento exactamente, pues te diría que nada, prácticamente la problemática continúa. No se ha producido, probablemente no se haya producido ningún tipo de efecto claro sobre los ecosistemas dulceacuícolas. Quizás que los pescadores hayan salido a pescar menos anguilas, que es lo que nosotros estamos estudiando y estamos desarrollando el plan de recuperación de la anguila en Andalucía. Y
pero realmente poca cosa ha tenido que ver sobre la salud de los ecosistemas. Después ¿Cuál es la decir, salud? Perdón. la salud del, digamos, del Bajo Guadalquivir, como dice Plácido, o como apunta este chico, pues el estuario de Guadalquivir sigue manteniendo una riqueza extraordinaria. Parece mentira que a pesar de lo machacado que está y de cómo lo hemos maltratado durante toda la vida, pues aún mantiene sus constantes vitales y además bastante bien. Quizás ahora empieza a mejorar la calidad, porque la calidad del agua del Guadalquivir nunca había sido tan buena como la es actualmente. Entre otras cosas porque, quieras que no, las depuradoras son cada vez más eficientes y las depuradoras están obligando a la política de la Directiva de Agua, pues está obligando a poner depuradoras en todas las poblaciones mayores de 2.000 habitantes, con lo cual, aunque muchas todavía no se han puesto, pero realmente sí que hay una labor de depuración del agua y la calidad se está notando y claro, como en el estuario se concentran todas las actividades de la cuenca, pues la calidad de agua del estuario pues también ha incrementado. Entonces, a muchos les gustaría, a muchos que quieren utilizar el Guadalquivir como una especie de canal marítimo o canal simplemente como vía de barcos, de entrada y de salida de barcos nada más, pues yo les diría que para su desgracia el Guadalquivir todavía tiene una calidad ambiental extraordinaria y tiene una importancia fundamental en todas las zonas del Golfo de Cádiz, porque en el Bajo Guadalquivir se crían todas las especies que después se pescan comercialmente en el Golfo de Cádiz. Es decir, todos los boquerones, las sardinas, las lubinas, las bailas, las corvinas, las acedías, los lenguados, todo eso, los langostinos, todo eso se cría en el Bajo Guadalquivir. ¿Ven? Y allí las larvas se crían hasta que son juveniles y cuando son juveniles se van al Golfo de Cádiz y engrosan los caladeros que se pescan tradicionalmente en Cádiz. Por lo tanto, la calidad, la función ecosistémica que se llama del Bajo Guadalquivir como zona de cría y engorde es fundamental y además primordial para que después haya toda una flota pesquera aprovechándose de la calidad ambiental del Guadalquivir. Por eso nosotros debemos de mantenerla e incluso mejorarla. No solamente porque es necesario, sino porque es que además se merece, ¿no? ¿Y tenemos las políticas de protección adecuadas para poder garantizar esa calidad ambiental de la que hablas, que al final repercute directamente en un beneficio económico para otro sector como puede ser la pesca? Pero es que, yo qué sé, la presión ambiental es tan grande que realmente hay mucha presión, hay demasiada presión, sobre todo si estamos hablando de los ecosistemas acuáticos, la presión es brutal y se necesitaría una inversión pues monumental, ¿no? Para incrementar, por ejemplo, la calidad del agua, que es una de las tareas pendientes de incrementar la salud de nuestros ríos, la calidad del agua. La calidad del agua está fuertemente amenazada por las actividades agrícolas, no ya solamente por la contaminación de los vertidos, porque un vertido, ya sea industrial, al ser urbano, tiene un punto de acceso o de entrada al río. Y con ese punto, si tú tienes localizado ese punto donde vierte una industria o donde vierte un pueblo, con que le pongas a ese punto una depuradora, has solucionado en gran parte el problema. Pero la contaminación difusa de la agricultura, esa que va por la escorrentía ladera abajo, que va lavando las tierras, que esas tierras han sido abonadas en exceso normalmente con compuestos fosforados, nitrogenados, que van y paran y con insecticidas y con pesticidas para evitar las plagas, que todo eso llega al agua y que es lo que ocurre, pues el problema de la eutrofización, una carga extraordinaria de nutrientes que se pudren las aguas. Por lo tanto, ahí, claro,
la política medioambiental es muy complicada. No solamente habría que controlar toda esa carga de nutrientes, esa entrada de nutrientes, habría que recuperar, por ejemplo, la vegetación de ribera, que es muy importante, incrementar la calidad, y también la fragmentación del río. La cantidad en Andalucía, el Guadalquivir, es, pues no lo sé, puede tener más de 100 grandes presas, ¿no? De más de 15 metros de altura, que fragmentan el continuo fluvial en múltiples segmentos que impiden la libre circulación de los organismos, pero al mismo tiempo pues retienen sedimentos, los embalses retienen nutrientes, con lo cual, en fin, es bastante complicado. Y después la presión de pesca abajo, en la zona del estuario, en la zona del Golfo de Cádiz también es muy grande y por lo tanto cada vez las restricciones son mayores, es indudable, pero nos queda todavía un trabajo enorme por delante. Yo creo que una de las cosas buenas que va a traer precisamente esto de la COVID-19, de esta enfermedad, puede ser que nos replanteemos un poco todo este tipo de interactuar con el medio ambiente y de darnos cuenta de que hay una cosa fundamental y es que la naturaleza no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos a la naturaleza. Entonces, eso es una parte fundamental. Nosotros necesitamos que los ecosistemas estén sanos, estén trabajando eficientemente para que nos den a nosotros los servicios ecosistémicos que nosotros necesitamos. Y la biodiversidad bien guardada, bien estable, con una buena cantidad de especies, va a ser el mejor freno para las pandemias futuras. Esa está más que demostrada. Hay múltiples ejemplos donde se demuestran estudios científicos muy potentes, donde se demuestra que una buena biodiversidad es el mejor freno frente a las pandemias futuras. Pues a mí no se me ocurre mejor manera para cerrar esta charla, que sin duda ha sido un placer, la verdad, escuchar y conversar contigo sobre todo esto. Me quedo con ese mensaje, ¿no?, de que la naturaleza no nos necesita, pero nosotros sí que necesitamos a la naturaleza, y esa idea de pensar en global, de buscar soluciones a los problemas, que al final no son los problemas de uno, ni siquiera de una sola comunidad. Los problemas son globales, aunque nos toque actuar a cada uno muy localmente. Mil gracias de verdad, Carlos, por tu tiempo, que ha sido muy generoso dedicándonos este ratito y contestando todas estas preguntas que nos han hecho llegar las personas que nos siguen. Y bueno, también hemos estado conversando ahí en el debate, en la emisión. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Cuando tú quieras. Se me han quedado muchas cosas en el tintero y podemos otro día seguir charlando de todo esto, ¿vale? Te tomo la palabra, quiero decir que lo acabas de decir en público, entonces volveremos a hacer una sesión. Muchas gracias, Carlos. Venga, hasta luego, gracias a ti. Adiós.